Son las 9 de la noche, acabas de cerrar tu clínica, estás cansado con ganas de irte a casa, pero hay una sola pregunta que no te deja irte tranquilo. ¿Cuántos pacientes dejaron su tratamiento o cuántos pacientes cancelaron sus citas o reagendaron? Incluso saber exactamente si ese día se generó o se llegó a ganar dinero o se llegó a perder dinero, qué doctora fue la que más citas atendió en agosto y con una mejor tasa de respuesta. Normalmente tendrías que esperar un informe, abrir 1000 hojas de Excel, de Google Sheet o llamar a tu asistente para que prepare los datos y claro, al final esa respuesta llega tarde o ni siquiera llega muchas veces. Ahora imagínate que en lugar de todo eso puedas tener un sistema totalmente automatizado que con palabras naturales, un asistente personal con IA, tú le puedas preguntar en un lenguaje sencillo qué información de tu base de datos necesita y te pueda generar un resumen sistematizado en cuestión de segundos gracias a la inteligencia artificial. No es magia, es ciencia de datos combinado con ayuda de la inteligencia artificial generativa. Pero antes de continuar con el vídeo, te quiero invitar a que puedas acceder a más de 20 recursos de inteligencia artificial, plantillas listos para poder instalar y operar en tu negocio. Simplemente dándole acceso, clic al primer enlace de la descripción, vas a tener acceso a toda esta información totalmente gratuita y además, si eres un dueño de negocio y quisieras aplicar este tipo de sistemas de inteligencia artificial en tu clínica, en tu negocio, consultoría, puedes hacerlo agendando simplemente una reunión totalmente gratuita en el segundo enlace de este vídeo. Dicho esto, empezamos ya de una vez con todo esto. Tenemos aquí nuestro sistema de N8N, un sistema totalmente estandarizado y automatizado. Ok, pero para antes de continuar quisiera explicar un poco cómo es que funciona este sistema, que simplemente es que partiendo de una información sencilla en una base de datos que todo el mundo conoce, sencilla y práctica como un Google Sheet, un Excel, podemos externalizarlo automatizadamente de tres maneras diferentes, ya sea por una automatización también en N8N o a través de Google Script o diferentes plataformas o simplemente exportar este archivo en un formato, por ejemplo, en un CSV y exportarlo a nuestra base de datos gigantesca y organizada en SQL, que en este caso podríamos usar de intermediario, Supabase, que nos permite de una manera muy sencilla poder ingresar a este sistema. Ok, una vez ya tener nuestra base de datos organizada en nuestro Supabase o SQL, por ejemplo, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se vería este tipo de tablas relacionales que están conectadas entre sí. Por ejemplo, tenemos la tabla de doctores, la tabla de pacientes, la tabla de tratamientos, la tabla de citas y la tabla de pagos. Entonces, cada una de esa tabla tiene constantemente datos que se van actualizando y que están conectados entre sí. Esto nos va a permitir tener un sistema global y concentrado, una visión específica de cómo está funcionando el negocio y los datos específicos que necesitamos, desde nombre, tipo de doctor, la fecha, el end date, el estatus y también aquí en la tabla de pacientes vamos a tener los datos específicos de cada uno de los pacientes y los vamos a tenerlo todo ahí organizado. Ok, dicho esto, una vez tenemos todas nuestras tablas, nuestros datos, lo segundo es poder crear una conexión a nuestro agente de inteligencia artificial en Supabase, que sería simplemente haciendo una conexión con nuestras credenciales. Entonces, una vez hecho, necesitamos darle el conocimiento a nuestro agente en un prompt, en este caso está en inglés, donde le indicamos cómo está organizado nuestra tabla, cómo es que tienes que hacer las consultas en SQL. En este caso tampoco haría falta tener conocimientos avanzados en SQL, simplemente podríamos pedirle a la inteligencia artificial que nos desarrolle este tipo de prompt en base a nuestra tabla y así ya podría tener conocimientos técnicos para poder hacer este tipo de consultas, pasar de un lenguaje natural como nosotros hablamos a un lenguaje específico en SQL y poder hacer este tipo de preguntas. Ok, pero ¿qué es SQL? SQL, o como se dice en inglés, Structured Query Language, es un lenguaje para hablar con base de datos. En este caso no lo hablaríamos directamente nosotros porque esto obviamente requiere de una línea de aprendizaje constante y que nos llevaría bastante tiempo aprenderlo y dominarlo. En este caso usamos la ayuda de la inteligencia artificial que entra aquí para poder hacer esto todo mucho más fácil.
Con palabras simples, SQL es como un traductor entre tú y tu base de datos. Tú escribes las órdenes en un lenguaje sencillo y la base de datos responde con la información que pediste o que ejecuta la acción que necesitas. Aquí podemos ver un simple ejemplo que tenemos la consulta SQL, donde a través de variables como el nombre y la edad, desde donde, from, que sería la tabla, where, donde edad es mayor a o mayor o igual a 18. Entonces elegiría en este caso como ejemplos Ana, que sería 20, y Eva, que sería 30. Así como un ejemplo simplificado de lo que es SQL. Después, ahora vamos a pasar a la prueba de cómo nuestro agente de inteligencia artificial le podemos hacer diferentes tipos de preguntas de nuestra base de datos y va a saber responder correctamente. Para ello tenemos en esta segunda parte de nuestra automatización un sistema que nos divide la respuesta en diferentes partes y así tener una comunicación un poco más fluida con nuestro sistema. Ok, dicho esto, pasamos de la teoría a la práctica. Vamos a hacer unas preguntas de prueba para ver cómo es que responde nuestro agente de inteligencia artificial. En este caso he preparado este tipo o unas cuantas preguntas para que podamos ver cómo es que funciona en tiempo real. Entonces, yo por ejemplo tengo aquí mi agente de inteligencia artificial, Lucy Agent, que sería exactamente el que tenemos aquí conectado para este ejemplo. Es un asistente data análisis totalmente entrenado con los datos de nuestra clínica. En este caso, yo le pregunto, hola, ¿quién eres? Y vamos a ver exactamente cómo esta pregunta llega rápidamente a este webhook, que sería la entrada desde donde empieza toda nuestra automatización y llegaría a nuestro agente de inteligencia artificial. Entonces, vemos que aquí en ejecuciones está corriendo por más de 20 segundos nuestro escenario y vamos a ver si nos envía ya la primera respuesta. En este caso demora un poquito porque tiene un delay entre unos 10-15 segundos, lo cual va a tardar un poco en generar esa respuesta. Vamos a esperar porque aquí vemos que sigue corriendo 47 segundos, lo cual está generando esta demora. Ok, pausé un momento porque se estaba demorando bastante tiempo en generar la respuesta. Pero aquí podemos ver que ya nos ha respondido como el inicio. Hola, soy Clinic Data Agent, mi especialidad es el análisis de datos. Puedo ayudarte a consultar y analizar todo tipo de información de tu clínica y te entrego resumen claros y tablas de datos accionables. Vale, aquí le vamos a dar nuestra primera pregunta, pero para agilizar el proceso y que sea todo más rápido, como vemos, nuestra ejecución se demoró como 2 minutos en procesar toda la respuesta. Vamos a hacerlo mucho más veloz. Para ello, en lugar aquí como podemos ver, pone un tiempo random entre 1 a 30 segundos. Entonces, para ello vamos a ponerlo entre 1 y 2 segundos. Y listo, así le damos a guardar y nuestro agente de inteligencia artificial nos va a responder mucho más rápido. ¿Vale? Entonces, le vamos a hacer nuestra pregunta. Ok, le vamos a hacer esta pregunta de cuántos pacientes cancelaron su cita esta semana. Vamos aquí, preguntamos aquí y le enviamos. Entonces, ya ha recibido nuestro agente de inteligencia artificial. Como podemos ver, aquí nos va a aparecer exactamente aquí una ejecución que ya está corriendo por unos 11-12 segundos, más o menos. Se está generando la respuesta y vamos a ver qué es lo que nos responde. Ah, se me olvidaba, para poder comprobar que está tomando los datos correctamente, tenemos aquí nuestras tablas donde vamos a poder exactamente ver los datos y la información de dónde lo está tomando, ¿no? Entonces, como la pregunta exacta era ¿cuántos pacientes cancelaron su cita esta semana hemos registrado que 3 pacientes cancelaron, un total de 3 citas. Aquí nos ofrece poder mostrar las fechas, pacientes, doctor o prefiere ver la tendencia de cancelamiento semanal, ¿no? Vamos a ver aquí en appointments si tenemos algo relacionado a los cancelamientos. Payments, tratamientos, ok, cancelación, los últimos 30 días. Podemos ver que esto empieza el 18 y tenemos 3 cancelaciones. Exactamente como lo tenemos. Ok, ahora le vamos a hacer esta otra pregunta. Los pacientes que no han venido en los últimos 90 días. Y si tienen tratamientos activos para, por ejemplo, hacerles una oferta especial de reactivación de antiguos clientes para poder hacer una promoción especial y que vuelvan a nuestro centro médico, a nuestra clínica, por un tratamiento nuevo a un precio especial.
Entonces, le pedimos esta información, por ejemplo, y como podemos ver, aquí está corriendo la automatización. Eso significa que ya dentro de nada nos va a generar la respuesta y vamos a ver qué es lo que le responde. Y se me olvidaba, tenemos que ver los tratamientos activos. Si podemos ver pacientes inactivos, aquí podemos ver los días de inactividad de cada uno de los pacientes en más de 90 días. Entonces nos va a nombrar, por ejemplo, a Luis Pérez, a Jorge Díaz, 2, Camila Rojas, 3 y Iván Navarro, por ejemplo, ¿no? Está pensando aquí en nuestro sistema, está corriendo por más de un minuto y vamos a ver qué es lo que nos responde. Vamos a ver, sigue corriendo. Esto demora un poco porque, como podemos ver, se tarda en generar o buscar la información en nuestra base de datos, pero ya está escribiendo. Vale. Te cuento que no fue posible obtener la lista porque hubo un inconveniente al ejecutar la consulta. Puedo intentar de nuevo, solo para que lo tengas en cuenta. Consideré que un paciente inactivo es aquel que no ha venido una visita en más de 90 días. Ok, aquí nos explica el tipo de problema y por qué no supo responder. No pasa nada, es algo más específico de la base de datos y cómo está organizado y por qué no encuentra la respuesta. Si por ejemplo le hacemos esta otra pregunta, vamos a ver qué es lo que nos responde. ¿Cuántos pacientes nuevos llegaron este mes y de dónde vinieron? Si nosotros vamos a la tabla de pacientes, y buscamos la columna de origen, tenemos social media, que sería redes sociales, meta ads, por ejemplo, si estamos corriendo anuncios, email marketing, si estamos enviando correos en frío, etcétera, 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 y tendría que buscar esta información. Muy bien, este mes hemos tenido 4 pacientes nuevos, estamos hablando de agosto, donde 2 pacientes y anuncios en meta ads también son 2 pacientes. Aquí te dejo el detalle, email marketing 2, meta ads 2. ¿Quieres que te muestre la lista con sus nombres, fechas de alta o prefieres que lo comparemos con el mes anterior? No, dame un porcentaje global de dónde vienen más o nos conocen nuestros pacientes. Ok, ahí le pido un porcentaje para que sea un poco más específico y por no tener muy pocos pacientes en el mes de agosto, no saber exactamente dónde están viniendo, sino tener una visión más global de cómo está funcionando el marketing y los canales de adquisición para nuevos pacientes, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a nuestra base de datos, vemos que la mayoría viene de email marketing o social media que serían los más, así a simple vista no los he contado, a simple vista podemos ver que es los que más tienen, eh, se podría decir, más información. Aquí volvamos a nuestro escenario en N8N, recargamos la página y vamos a ver si está ejecutándose algún otro escenario. Vemos que aquí hay uno que lleva un minuto aproximadamente. De media vemos que está demorando entre un minuto o 2 minutos. Estos tiempos, obviamente, en la vida real se podría hacer mucho más rápido, optimizando nuestra gente y nuestra base de datos para que así, de una forma mucho más rápida, pueda hacer ese tipo de consultas. 1 minuto 22, vamos a ver qué es lo que nos responde. Ya está escribiendo. Aquí tienes un resumen de porcentajes, ¿no? Tenemos email marketing, bueno, aquí, perdón, se me cerró la página. Aquí tienes un resumen de cómo nuestros pacientes han conocido la clínica hasta la fecha. Vale. Tenemos como destacado Meta Ads, publicidad en Meta e email marketing, ambos con un 35,71%. Esta es la distribución y como tercer lugar social media con un 28,57%. Esto es en base a todos los pacientes que tenemos registrados sin aplicar filtros de tiempo y de esta forma podríamos tener a una velocidad tremenda un informe destacado de nuestra base de datos desde una interfaz amigable para cualquier tipo de persona porque estamos hablando de WhatsApp, nuestra principal herramienta de comunicación, por lo menos a nivel de habla español y también en otros países se usa mucho. Entonces, de esta forma tendríamos nuestro sistema de agente de inteligencia artificial. Si te ha gustado el vídeo, no dejes comentar aquí abajo si crees que este tipo de soluciones aportaría un gran valor al negocio y cómo podríamos potenciarlo para que sea esto mucho más grande y mucho más potente. Las posibilidades son infinitas
y los vamos a ir conociendo un poco más cada día en un nuevo vídeo. Así que dicho esto, nos vemos en un próximo vídeo. No olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Hasta pronto.